Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a dejarnos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, pues entonces recordaros que donde nos habíamos quedado el último día para retomar la clase de hoy, habíamos visto el itinerario existencial de quien escucha la voz de Dios para tener una relación de amistad con Él, y habíamos dicho que se pasaban por tres pasos principales. El primer paso era la búsqueda del rostro de Dios. El segundo era el estado de atención a Dios y al Espíritu para vivir en ese cara a cara con Dios, por tanto, vivir despiertos, atentos a lo que estoy viviendo y a lo que está pasando a mi alrededor. Y el tercer paso, que lo habíamos iniciado, pero que ahí nos quedamos sin terminar, es reconocer los sabores que dan vida, lo que se llama en el monacato la memoria Dei, el recuerdo de Dios. La oración siempre conserva la memoria del sabor del amor de Dios que hemos vivido en la escucha de la palabra. Nos hemos encontrado en un rato de lección divina con el amor de Dios, con su consuelo, con su comprensión, pero tenemos una mente olvidadiza como la del pueblo de Israel. Enseguida pasamos a otra cosa, al trabajo, a los quehaceres de cada día, a otras actividades, y si no estamos atentos a espabilar la memoria, se nos olvida ese amor de Dios, ¿eh? Por eso decíamos el otro día, el tercer pilar de la vida cristiana es la degustación de la elección gratuita y del amor de Dios, la degustación, el saborear. De ahí viene sabiduría. Por lo tanto, no todo el mundo necesita saber hebreo o griego, pero sí todos nosotros necesitamos saborear, degustar que Dios me ha elegido por amor y me ha elegido para hacerme feliz, para acompañarme en la puerta estrecha de la vida, para mantenerme en pie en cada una de las batallas que haya en mi interior, para hacerme sembrador de paz allí por donde yo pase. Por eso, la mayoría de los autores dicen que esta degustación sacia el corazón y la vida entera. ¿Por qué? Porque tenemos una sed de felicidad, de plenitud, de tener una vida auténtica, de hacer algo valioso en la vida que merezca la pena. Esa sed la tenemos todos. Y esa sed no la sacia nada salvo el amor de Dios y el hacer su voluntad. Por eso ir conociendo poco a poco el pueblo de Dios, la voluntad de Dios, no solamente le sirvió salir de Egipto, necesitó todo un camino para ir descubriendo cuál era la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser feliz, para tener una vida plena, porque Dios no es enemigo del hombre.
No es un enemigo a la puerta, dice la Escritura, sino un amigo del hombre. Por eso la oración es un modo de permanecer unido a Cristo. Él es la vid, decíamos el otro día, nosotros los sarmientos, pequeñitos, muy pequeñitos, pero siempre ahí unidos a la vid, por una relación permanente. Permanecer en griego, menos, significa permanecer en una relación personal, es decir, no permanecer en la iglesia, no permanecer en un sitio geográfico con apariencia de religiosidad, sino de verdad estar pegado, adherido a Dios, tener una relación con Él de tú a tú. Y de este detenerse en la degustación de la elección y el amor de Dios que se muestra en su palabra, brota la fe. La fe es una semilla que se nos ha dado en el bautismo a cada uno. Cada uno de los bautizados tiene una semilla de eternidad ahí dentro. Pero ahora esta semilla necesita ser cultivada, regada, cuidada, abonada, ir creciendo hasta que se haga un árbol con frutos. La fe no es una cosa estática, es un germen, es un dinamismo de fuerza y de energía. Por eso, de la degustación del amor de Dios, brota la fe, brota ese ir creciendo cada vez más en afianzarnos, pase lo que pase, que Dios no me ha abandonado, que Dios no se ha olvidado de mí. De hecho, el pueblo de Israel llega a un momento en el que dice, pero Dios se ha olvidado de nosotros. Y el Señor le dice al profeta, es que una madre puede olvidarse de su hijo pequeño, Tecno, es el lactante, el que está todavía dependiente de la madre. Es que una madre puede olvidarse de su hijo, pues aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaré. Igual que el pueblo de Israel necesitó escucharlo una y mil veces para írselo grabando a fuego en el corazón, cada uno de nosotros necesitamos escuchar este amor de Dios. Por eso, si cogéis la alegría del Evangelio, la exhortación del Papa, en el número 13 habla de la memoria y dice, la memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica, es decir, eh, el libro del Deuteronomio habla continuamente al pueblo de Israel de que cuando llegue a la tierra prometida no se olvide de que ha sido Dios el que le ha llevado por el desierto. Acuérdate de que te llevó como un padre lleva a su hijo. Acuérdate que tus sandalias no se gastaron. Acuérdate que el mar se abrió. Es un libro que permanentemente está como espabilando la memoria del pueblo de Israel. Y dice el Papa, Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia. Es decir, ¿dónde se nos espabila a nosotros la memoria? En cada Eucaristía, donde se proclama el pan de la palabra y donde comemos el pan de su cuerpo. Porque en esta memoria cotidiana de la Iglesia, que es la Eucaristía, nos introduce cada vez más en la Pascua. Es decir, no nos sirve haber vivido una sola Pascua, por muy intensamente que hayamos vivido la Pascua del año pasado. Necesitamos cada día una nueva Pascua en cada Eucaristía, un nuevo paso del Señor. Y el paso del Señor se transforma en un reavivar en nuestra memoria existencial que Él nos ama, que se ha entregado por nosotros, que ha derramado su sangre por nosotros, es decir, que en lugar de pagar nosotros, ha pagado Él.
Él ha dicho, este que no pague, pago yo por él con mi sangre. Y esto es lo que recordamos en cada Eucaristía. Por eso dice el Papa que en el trasfondo de la Eucaristía está una memoria agradecida, porque aquel que ha comprendido lo que significa la Eucaristía da saltos de alegría agradeciendo al Señor todo lo que ha dado por él, que nos ha abierto de par en par las puertas del cielo. Si tú quieres entrar, eres libre de decirle que no. Y dice, es una gracia que necesitamos pedir, tener esta memoria agradecida. Los apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón. Dice el Papa, de hecho, San Juan dice, era alrededor de las 4 de la tarde. O sea, San Juan se acuerda hasta de la hora en la que el Señor le tocó el corazón. Lo tiene completamente grabado en su memoria. Y ya no me refiero solo a la memoria racional, sino a la memoria afectiva en el corazón. Porque en la Biblia, para la cultura hebrea, en el corazón está todo, está la inteligencia, están las decisiones, las opciones de la vida, están los sentimientos. El corazón es el todo del ser humano. Nosotros tenemos más como que lo racional por un lado, ¿no? Y lo afectivo por otro. El hebreo lo tiene todo unido. De manera que la memoria afectiva tiene mucha importancia para la fe, para este ir creciendo en la fe. La persona, por la acción de la palabra, pasa de ser un atrapado en la red de la pasividad a vivir su dimensión de ser un ser responsorial. Fijaos lo que la palabra actúa en nosotros. Pasamos de ser pasivos a ser responsoriales, es decir, a dar respuesta, a vivir dando respuesta a este amor de Dios que se nos da. Porque todo amor pide una respuesta. Ningún amor es dado para puntualmente para un momento, sino para establecer una relación. Si no es falso, si no, no es amor. El amor de Dios se nos ha dado para degustarlo. Y el hombre ha sido creado en la palabra de Dios y vive en ella. Por ello no se entiende, dirá Benedicto XVI en la Verbum Domini en el número 22. El hombre no se entiende a sí mismo si no se abre a este diálogo con Dios. Conforme vamos profundizando en la palabra de Dios, y si no, ponerlo a prueba en vosotros, conforme vayan pasando años y meses y trabajando con la palabra de Dios y dejando hacer por ella, veréis cómo os vais entendiendo mejor a vosotros, a vuestros sentimientos, a vuestras decepciones, a vuestras reacciones, porque quien conoce a Cristo se conoce a sí mismo. Es la luz del mundo. Y eso es verdad. No es una frase bonita. Es la luz del mundo. Y te va a iluminar todo tu ser, de manera que tú vas a comprender aquello que te pasó en la infancia, a la luz de la palabra de Dios y de Cristo, aquella herida. Y la palabra tiene un poder sanador. Custodiar esta memoria del amor de Dios es también, y es la segunda idea importante en esta tarde, es también principio de discernimiento. Que cuando veamos los pasos de la lección divina, que ya queda poco para verlo, veréis cómo hay un paso que es la discreción, que se traduce por discernimiento.
La, uno de los frutos principales de custodiar esta palabra de Dios y este amor de Dios es el discernimiento, que es lo que los maestros espirituales llamaron sobriedad en el monacato. Y sobriedad no es una persona que pasa mucho, hace mucho ayuno, sino que sobriedad es la actitud de quien pone su atención en lo permanente. Es decir, que vivo atento, atenta a lo que es permanente, a lo que es bondad, a lo que es amor, a lo que es el bien, atento a eso, para cultivarlo, a lo que es la verdad, para discernir de lo que es la mentira, porque la mentira engendra confusión. La mentira engendra confusión y no te da la inteligencia. Cuando adquirimos por el discernimiento, por esta sobriedad, dicen los monjes, vamos adquiriendo una inteligencia contemplativa. Es importante que entendamos esto para que veamos a la grandeza a la que somos llamados. Tener una inteligencia contemplativa es aprender a leer desde dentro, interlegere, leer desde el interior, que eso es tener inteligencia, no ser astuto para tener siempre, salirme siempre con la mía, eso no es inteligencia. La inteligencia contemplativa es leer desde dentro los hechos, la historia, mi historia personal, la historia de la familia, la historia de la parroquia, la historia entera, desde dentro. Y también el discernimiento y la sobriedad nos da una inteligencia creativa, porque absorbida la persona por este amor, que no tiene dispersión ni fragmentación, puede entenderse dentro de un microcosmo cotidiano. Ya es una inteligencia creativa. Yo estoy dentro de un orden que Dios ha creado, que eso es lo que significa cosmos, orden. Y dentro de ese cosmos yo tengo grandes opciones de vida que hacer, porque Dios me ha creado libre. No soy igual que un perro. Tengo la libertad, además de otras muchísimas potencias, etc. Pero lo importante es aquí en el discernimiento las opciones de vida. Fijaos qué bien tan grande nos hace el estar en contacto con la palabra de Dios. Esa persona que es sobria, no por ascetismo impuesto, es decir, no porque quiere desarrollar músculos, no porque quiere tener una talla estrechísima de ropa, porque se lleva y se pone de moda, sino esa persona que es sobria porque pone atención en el corazón y en lo que pasa en su interior, comienza a crecer en la fe. La paciencia, muchas veces nos podemos cansar. Decían mis profesores, la paciencia en el permanecer, en este saborear el amor de Cristo, vivido como acontecimiento fundante, nos hace relativizar y desenmascarar otras atracciones, otros ídolos que no nos van a dar la vida. Y nos lleva a poner al centro de la vida la palabra de Dios, que es verdadero amigo del hombre. Y en este desenmascarar los ídolos que siempre aparecen disfrazados, es un lobo con piel de oveja. Parece que viene a darnos la vida y la felicidad, pero finalmente nos la quita. Sin embargo, el que trata con la palabra de Dios desenmascara esa mentira y sabe perfectamente
quien se acerca para darle la vida y la vida eterna. Por eso la comunidad cristiana está llamada a mostrar la capacidad que tiene la palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre ha de afrontar en la vida cotidiana. Por supuesto que no vamos a estar libres de problemas, ni de enfermedades, ni de luchas, ni de dificultades, como cualquier otra persona. Pero la palabra nos da capacidad para dialogar con esas dificultades y preguntarle al Señor, ¿y esto ahora para qué? Y en vez de decir por qué, como Juan Pablo II nos indicaba, digámosle ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué misión dentro de mi historia tiene esta enfermedad? ¿Qué quieres tú hacer en mí con esta carencia, con esta precariedad, con esta fragilidad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y entrar en diálogo, porque Dios aparece en la historia. Te hablará y te dará luz para que sepas qué sentido tiene eso y que no lo vivas fragmentado, es decir, ese acontecimiento que no quede desgajado y ahí como que no lo quiero ver, como que lo quiero rechazar, a ver si lo puedo tapar y entonces me lleno de ruidos, de actividades y eso, pero es para no enfrentar esa dificultad que tengo. No, no, Dios está a tu lado y quiere dialogar contigo a través de ese acontecimiento, porque Dios no es extraño a nuestra vida. Eso es lo que nos quieren hacer ver en nuestra sociedad hoy. Dios es un extraño, no le importa tu vida nada y además no sabe lo que te está pasando. Y es todo lo contrario. Vivir la palabra como apertura de Dios a nuestros problemas, como respuesta a nuestros interrogantes, como ensanchamiento de nuestros propios valores y como satisfacción de nuestras aspiraciones, es tan urgente como la necesidad de mostrar a los hombres de toda condición que Dios escucha su clamor, que es verdad que sube el grito de muchas personas que están pasándolo muy, muy mal. Dios lo está escuchando. No es indiferente, pero nos ha dado la libertad. Si queremos tirarnos bombas, no las puede quitar Él. Él sí puede hacer una cosa. No sé si recordáis la clase del Espíritu Santo que dimos. Él puede atraernos hacia el bien, hablar a nuestro corazón y atraernos hacia el bien. Por eso hay una oración de Juan Pablo II que dice que reza por la paz, rezaba por la paz y decía: entra, Señor, en el corazón de los que llevan los destinos de los pueblos y atráelos hacia el bien y la paz. Eso sí lo puede hacer Dios. Pero es urgente que nosotros entablemos, que no echemos en saco roto lo que en esta clase vayamos a aprender, sino que si aprendemos que necesitamos dialogar con Dios en nuestra situación concreta, nos pongamos manos a la obra. Este es el alma de la centralidad de la palabra en la vida cristiana. ¿Para qué quiero yo tener al centro de mi vida la palabra? Si yo tengo que ganarme el pan con el sudor de mi frente y pagar las facturas, sacar el día a día, y eso no me lo hace, ¿quién me lo va a hacer? Pues poner la palabra al centro de tu vida te va a dar discernimiento para que tú puedas actuar en la vida desde el Evangelio.
para que no tomes ninguna opción en tu vida que te lleve a la desesperación después, a encontrarte en un pozo sin saber cómo salir. Por eso en todas las comunidades cristianas, en todas las parroquias, en todas las familias, estamos necesitados de conversión, de enderezar, decían mis profesores, lo que hemos torcido y de restaurar todo lo que se ha deteriorado con el paso del tiempo, porque ya seas sacerdote, monja, el papa, casado, soltero, toda persona con el paso del tiempo se le va deteriorando. La vivencia de la fe necesita continuamente restablecer el camino que se ha torcido. Lo necesitamos todos. Para eso tenemos el tesoro de la palabra. Porque si no vamos a la palabra para hacer un camino de vuelta, de conversión, entonces, siguiendo nuestro camino, solamente llegaremos a una vida mediocre, tibia, indiferente y llena de inercia, en la que nos hemos instalado en la comodidad. Es más cómodo dejarnos llevar por la rutina, por la corriente, por lo que hagan todos, y no hacer pequeñas cesis de levantarme y de hacer un camino de escucha a Dios. Y para eso callarme yo, callar mis ruidos, callar mi interior, que a veces está alborotadísimo, lleno de murmuraciones. Hay un libro que se llama Cháchara, que es un estudio científico sobre la voz que tenemos dentro continuamente hablando, de nosotros con nosotros mismos, ¿eh? Que a veces nos complica y nos incrementa el sufrimiento. Nosotros vulgarmente le decimos darle vueltas, ¿eh? ¿No? Darle vueltas a las cosas. Pues estamos ahí en esa cháchara porque tenemos una estructura psicológica dialogal. Es lo propio de nuestra estructura, no es que nos hayamos vuelto locos, es que es así como funcionamos. Pero ahora, dentro de esta estructura dialogal, que así Dios nos ha creado, Dios quiere entrar para dialogar con nosotros, para entablar este diálogo, para que no sea un darle vueltas a la cabeza, sino que sea un diálogo de vida, de saborear la vida con Él. ¿Veis? Dios no espiritualiza nada, utiliza nuestra estructura, utiliza nuestro ser para encontrarse con nosotros. Es impresionante el amor que Dios nos tiene. El amor a la propia voluntad, ¿sabéis cómo se llamaba entre los primeros monjes? Filautía. Y era, atención, el origen, fijaos que eso no es un pecado grandísimo. El amor a la propia voluntad es una cosa pequeñita, ¿no? Venial. Pues fijaos, para los padres era el origen de todo el deterioro de la vida cristiana. Era la bomba que destruía nuestra fe, el amor a la propia voluntad. Por eso entiendo que San Benito diga que lo primero que el monje tiene que hacer es morir a su propia voluntad para poder ser monje, ¿m? Para poder ser monja. Aquí diríamos para poder ser cristianos, porque el monje no es una cosa más que un cristiano que quiere vivir radicalmente su cristianismo, pero es un cristiano. No es el monje de más categoría que un simple bautizado, ¿eh? La mismísima categoría. Llamados todos a morir a nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque es el veneno que se nos mete dentro para hacernos infelices. La centralidad de la escucha de la palabra de Dios para descentrarnos de nosotros mismos y entrar en la vía pascual de morir a mí mismo es urgente.
porque es la única manera por la que avanzaremos en el seguimiento de Cristo, que es roca y fundamento de toda vida cristiana. Pero ¿sabéis por qué? Es la roca, aunque fue desechado. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, dice el Salmo. Lo desecharon, pero ahora es la piedra angular, es la roca de nuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque una vida que no tiene por cimiento a Cristo es una vida agrietada, decían los monjes. Es decir, que corre el peligro de derrumbarse en cualquier viento, en cualquier mínimo viento, tormenta, no hace falta que sea un huracán. La mínima tormenta te tumba, porque no estamos cimentados sobre la roca. Si dejamos de escuchar la palabra de Dios. Fijaos la importancia para la vida humana que tiene escuchar la palabra. La luz de la palabra deshace el engaño, la falacia del amor a mí mismo. Parece que si no tengo todas mis necesidades siempre girando en torno a mí. Y si todo el mundo no hace lo que yo quiero, y si yo veo que las cosas tienen que ser así, y si las cosas no se hacen así, ya estoy mal. Pues los primeros monjes decían que este amor a sí mismo se suele presentar con túnica de espiritualidad. Por ejemplo, ellos decían el falso celo apostólico, es decir, bajo el trabajar mucho en la parroquia, trabajar mucho en la evangelización, trabajar mucho en mi comunidad, pero mm, en el fondo buscando el éxito, en el fondo buscando que me aplaudan, en el fondo buscando que me quieran, que me valoren. Entonces no he muerto a mí mismo. Todavía está mi ego al centro. Y esto se da en todos nosotros. Cada día necesitamos, al despertar, vuelve el ego a aparecer. Vuelve el amor a mí mismo otra vez. Cada día tengo esta batalla. Es una batalla preciosa, porque es una batalla, decían los monjes primitivos, la dulce batalla de la palabra de Dios. Es una batalla que no la vivo solo, que la vivo con la palabra de Dios, que es un arma de luz, no es un arma de guerra. Es un arma de luz que me dice, no, 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 aquí te estás buscando a ti misma. Estás mal porque has buscado el aplauso y como no te han aplaudido, por eso estás mal. Estás mal porque has hecho esto, pero era para que te quisiera y como no ha aparecido ese amor que tú querías, ya estás mal. Luego no lo has dado gratuitamente. Esperabas una paga. Ciertamente, quien escucha con atención el resonar de la palabra en el centro de la vida, deja de organizar su vida sobre buenos propósitos. Fijaos lo que decían los primeros monjes. Y sobre pensamientos elevados. Y lo organiza toda su vida sobre el misterio pascual. Y el misterio pascual es muerte y resurrección. Morir a mí mismo para resucitar a la voluntad de Dios. Para que lleguemos a una donación de nuestra vida desinteresada, como una madre con un hijo. Cuando una madre se entrega a criar a su hijo, no lo cría, no le da el amor, no le da el alimento, no le da el cariño que necesita si se porta bien o si se porta mal, se lo da a cambio de nada, a cambio de que tú te portes como sea. Se lo da gratuitamente. Ese es el amor más gratuito, decía Antonio Rodríguez Carmona. Ese es el amor más gratuito.
porque la madre se ha entregado para que el hijo crezca y la madre pierde la salud, pierde parte de su salud, muere a sí misma, pierde parte de su ser, pierde parte de su circulación, de sus huesos, pierde parte de su salud para entregarla gratuitamente a otro ser, a cambio de nada, no le pide nada. Por eso el protagonismo de la vida es Dios, ni siquiera nuestros propósitos. Los monjes hilaban muy fino, ¿eh? Los propósitos que si eran buenos, pues servían, ellos hilan todavía más fino y dicen, no, no, pero todavía en los propósitos nos buscamos. El protagonismo todavía no es Dios el que tiene el protagonismo en la vida. Es Dios quien actúa y quien hace maravillas en nosotros. Por eso Él es el primero y el último. Nosotros somos solo escuchadores activos, fijaos, escuchadores activos que se dejan edificar por el decir de Dios. Tú solamente espabila el oído cada mañana, como un discípulo, que eso es lo que dice el profeta Isaías. El Señor me ha espabilado el oído y puedo escuchar como un discípulo. Y su decir custodia el fuego que prendió nuestras vidas y que no se ha consumido con el paso de los años. El fuego, el fuego que tenían los de Maús dentro, ese fuego que fue naciendo en el diálogo con Jesús por el camino y que luego rememoran y dice, pues no ardía nuestro corazón cuando veníamos por el camino, lo están rememorando, pues es esto lo que tenemos que hacer. El diálogo con Jesús ha sembrado en nosotros un fuego, un, un fuego de vida, a que ha quitado el miedo a la cruz. Los de Emaús huían de la cruz, de todo lo que habían visto en la pasión, y de pronto vuelven a Jerusalén. Se les ha quitado el miedo. Y para ser custodios del fuego de Dios que está en nosotros, hemos sido llamados, ¿eh? Por eso dice la Constitución, Vultum Dei Quaerere, que miremos los rescoldos de la existencia, de nuestra existencia, y no nos quedemos paralizados, sino que reavivemos el fuego de Dios, si es que está ya pues solo con rescoldos, está ya muy bajito. La lección divina es la herramienta que puedo hacer, ¿no? Para ser custodio del fuego de Dios. Pues la lección divina es la herramienta de Dios que como hábil artesano quiere cultivar en nuestras comunidades y en nuestros hogares y en nuestras personas un corazón dócil, sabio e inteligente para discernir lo que viene de Dios y lo que puede alejarnos de Él. La lección divina nos da un instinto sobrenatural. Ya no tenemos el instinto natural, ¿no? Todo ser humano sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Todo el mundo sabe que matar es malo, ¿eh? Eso de natural. Pero la lección divina nos da un instinto sobrenatural para no doblegarnos a la mentalidad mundana, es decir, para ver incluso lo que está enmascarado, lo que es un lobo y aparece con piel de cordero. Y para descubrir el instinto sobrenatural nos hace descubrir dónde está Dios, que es algo mucho más profundo. Para no doblegarnos a buscar el éxito o el protagonismo o el sentirnos imprescindibles, aunque esto sea a costa de apariencias, ¿eh? Porque es así como vive nuestro mundo, en la apariencia. Con la lección divina, nuestra mirada se centra en el Señor,
porque sin el fuego de Dios que ilumina nuestra travesía por esta vida que pasamos una vez y no vamos a pasar más, por eso merece la pena que en esta travesía vayamos caminando con el Señor, pues que nuestros ojos no se desplacen hacia nosotros mismos y hacia nuestro orgullo, sino que humildemente levantemos los ojos para mirar a Dios. Humildemente. Un niño pequeño levanta los ojos a su padre inmediatamente que lo ve. Inmediatamente. Es sencillo, simple en su mirada. Estamos llamados a esta mirada simple. Por eso, sin la lección divina, dejamos la lógica del espíritu. ¿Hemos dejado durante un mes la lección divina? Pues durante ese mes nuestra mentalidad se va haciendo mucho más pagana. Y nos apartamos de la lógica del espíritu que ve derechas las cosas que los hombres ven torcidas. Lo que para el mundo es éxito, para Dios es fracaso. Y al contrario, lo que para el mundo es un fracaso, para Dios es una ocasión de encontrarte con Él. A veces nos aferramos a la lógica de la testarudez bajo mil justificaciones. ¿Os acordáis de la clase anterior? Una de las cosas que destruía la oración y la lección divina es la justificación, el justificarme de lo que estoy haciendo para echar la culpa a otro. Todo proyecto que viene de Dios se realiza en un amor pascual. Tú quieres saber si estás viviendo en una fe adulta, mira cómo es tu amor. Si tu amor es pascual, como el de Jesús, tu fe es adulta. Si no, tienes que hacer un camino de conversión como yo. Yo también tengo que hacer un camino de conversión cada día. ¿Por qué? Porque en el bien común que conlleva el renunciar a mi propio ego, me conduce a la comunión y eso es el amor. ¿Por qué estamos divididos? Porque cada uno está en su amor propio, en su proyecto y en su criterio. El amor propio acaba aislando porque se vive una espiritualidad encerrada dentro del propio mundo. Pero el amor evangélico, el amor del evangelio, acepta vivir etapas, acepta vivir etapas, acepta vivir crisoles, acepta vivir crisis, acepta vivir periodos de batalla, de dificultad, para después pasar a un tiempo de luz y de paz. Por eso, para vivir este amor, se necesita acoger con docilidad la palabra de Dios y renunciar a este ego. Por tanto, llegar a ser lo que Juan Pablo II decía, un caminante, un peregrino itinerante que progresivamente va asimilando los sentimientos de Cristo. Progresivamente. Y para este progreso hay que custodiar este amor de Dios, este fuego de Dios. Beber del manantial de la palabra que lava el barro de mis ojos. Y el último paso, vislumbrar las cadenas invisibles.
Numerosos autores están de acuerdo en que hay muchas cadenas invisibles que dejan al hombre que es religioso, o sea, que ya está iniciado en la vivencia de la fe, pero son cadenas invisibles, lo deja en una condición de esclavo. La primera es la propia mentalidad. Hay personas muy generosas, capaces, dispuestas a ayudar a todos siempre, pero incapaces de pensar con otros, de trabajar con otros, incapaces de dejar que los demás le digan lo que tiene que hacer, incapaces de una apertura a los demás. Aquí hay una cadena invisible, mi propia mentalidad, mi propia manera de ver las cosas. Es ese ego que está al centro. Otra cadena invisible es la mundanidad, es aquella mentalidad que busca solo el éxito, que se separa de la lógica pascual y por tanto nunca es capaz de morir a sí mismo. El orante sincero pide a Dios la gracia para aceptar el camino pascual y rechazar todas estas cadenas que son como seguridades, apegos, ataduras que van contra el plan de Dios. El plan de Dios, y esto que os quede grabado para siempre, pasa siempre por la Pascua, pasa siempre por este morir y resucitar a una vida nueva. Y ya como final de esta clase, simplemente adelantaros para que os ayude en la lección divina del Evangelio del domingo que viene, domingo cuarto del tiempo ordinario, que es de Marcos, es el Evangelio de Marcos 1, 21 al 28, deciros que aparece para que entendáis un poquito el Evangelio y podáis profundizar haciendo lección divina. Aparece Jesús enseñando y dice que la gente se quedaba asombrada de su enseñanza y porque enseñaba con autoridad. La palabra en griego es exusía, que tiene un triple significado, es autoridad, es libertad y es poder. Pero en latín quería deciros esta palabra latina que la Vulgata la utiliza para traducir este verbo, porque a mí me ayudó muchísimo a entender esta autoridad, esta enseñanza con autoridad de Jesús. Es el verbo autoritas que viene del verbo augeo. Augeo es hacer crecer, levantar, aupar, hacer prosperar. Por lo tanto, una enseñanza con autoridad es una enseñanza, según la sensibilidad bíblica, de aquel que levanta, que hace crecer, que aupa. No, no aparece solo enseñando, aparece enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm y allí hay un poseso y le manda al poseso que salga de él y le cura. Por lo tanto, levanta a esa persona que estaba esclava del mal, la libera y la hace crecer. Lo que enseña con autoridad, Jesús lo realiza luego en ese milagro. Por lo tanto, la autoridad de Jesús no es una autoridad mundana, es una autoridad que sana, que levanta y que hace crecer. Por eso dejaba asombrado a toda la multitud. Que luego, para que se cumpliera la profecía, estos mismos de Cafarnaúm que le van a aplaudir de alguna manera, después le van a querer despeñar, más adelante. Pero para que entendáis un poquito qué es la autoridad de Jesús. Por eso Jesús quiere entrar en tu vida con autoridad.
pero no para dominarte, no para controlarte, para hacerte crecer, para levantarte de todas tus postraciones, para hacerte libre, completamente libre, para que puedas entregar tu vida y ser feliz. Bien, y hasta aquí la clase de hoy.